Ahorita que pienso en el foro, no me acuerdo haberles puesto foro a ustedes. Les puse foro. Niña Emily. Ah, no, sí les puse porque me acuerdo que dos de sus compañeras estaban asustadas que era para el mismo día. A ver, vamos a empezar. Yo espero que todos lo hayan hecho. O no, Diana quizás como recién se integró. Ah, me acuerdo. La vez pasada revisamos hasta lo que viene siendo las ramas de la química. ¿Cuáles son las ramas de la química? O ya pasamos lo que viene siendo ramas de la química y entramos a lo que sería las ciencias con las cuales está relacionada. Estábamos leyendo la rama de la química. Hasta ahí no quedamos. Ya, muy bien. Las leímos todas, me imagino, ¿verdad? Porque en base a eso fue la tarea, creo. Ya, ¿cómo se relaciona la química con otras ciencias? Como yo les indicaba, la química es una de las tres ciencias principales, ¿verdad? Hablamos de la química, la matemática y la física. Estas tres, al ser parte de las ciencias principales, se relacionan con muchas otras ciencias, ¿ya? Con muchas otras ciencias. Pero va a relacionar, por ejemplo, aquí tenemos un cuadro. La química la relacionamos, además de la matemática y la física, también con la botánica, la medicina, toxicología, biología, genética, ecología, biología, filosofía, filosofía debería ser, fisiología, disculpen, arqueología y farmacología. ¿Ya? ¿Por qué logía? Porque recuerde que logía significa estudio, ¿no? Estudio de la naturaleza, de los fármacos, ¿sí? Y aquí asimismo tenemos unos conceptos. ¿Por qué se relaciona con la física? ¿Por qué con la biología? ¿Por qué con la matemática? Entonces vamos a llevar la misma mecánica de los otros días. Yo voy asignando quién me ayuda a leer, desactiva el micrófono y me ayuda con la lectura, ¿ya? Entonces, ¿por qué se relaciona Gabriel Montalbán, la física con la química? Perdón, profe. ¿Por qué se me escucha cortado? Sí, a mí sí me escucha como entrecortado. No sé si en mi internet. ¿Alguien más? ¿Se le escucha cortado? No, profe, se escucha. Yo lo escucho bien, profe. Bueno, a lo mejor si es el internet de Montalbán. Igual, ayúdeme leyendo la física. ¿Por qué se relaciona la química con la física? Lo quiero pila, muchachos, para avanzar. Veo lo que es física. Claro. La relación de la materia y la energía en los fenómenos químicos es una explicación sencilla que vincula la física con la química. Muy bien. Recuerda que la física también es encargada del estudio de la materia y la energía, ¿verdad? Entonces, obviamente, existe una relación muy, muy estrecha entre ambas materias, ¿no? Entre ambas ciencias. Ayúdeme, Davis Bonner. Biología. Los seres vivos están compuestos por una diversidad de sustancias químicas con diferentes estructuras, cuyas reacciones químicas de características muy variadas promueven la actividad, el desarrollo y la adaptación al entorno. Muy bien. Nosotros como seres humanos, bueno, todos los seres vivos, dentro de los seres vivos hay reacciones químicas. Si usted consume una manzana, esta manzana, dentro de los alimentos son los que proporcionan energía al cuerpo humano, ¿verdad? Entonces esta manzana dentro de ella tiene energía. Nosotros sabemos aprovechar esa energía mediante reacciones químicas, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes no habrán oído en biología sobre los jugos gástricos, etcétera, que al reaccionar juntos a los alimentos, ¿sí? Estos producen el bulbo? No, no es bulbo. No sé si alguien me ayuda con esa palabra. Pero bueno, esa
esa cantidad de materia que luego es aprovechada por el intestino delgado para absorber nutrientes, agua, etcétera, ¿no? Bueno, y todo eso son reacciones químicas. Por ejemplo, si alguien le quiere llevar la dieta, a una persona, ¿sí? Necesita saber qué alimentos debe de ingerir, qué cantidad de alimentos debe ingerir, etcétera. Justamente aprovechando estas características químicas. Con la matemática, por ejemplo, Belki. La leo. Claro. Ay. Las transformaciones que sufre la materia requieren de cálculos matemáticos para el manejo cuantitativo de las ecuaciones químicas, para interrelacionar las propiedades de la materia y las condiciones del trabajo en la que está interactúa. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de matemática y química, estamos diciendo que nosotros cuando hagamos reacciones químicas, ¿sí? Cuando hagamos reacciones químicas y formemos una ecuación química, nosotros debemos presentar valores cuantitativos. Cuando hablamos de valores cuantitativos o características cuantitativas, estamos hablando justamente de los datos, ¿no? De los datos. Por ejemplo, cuando usted va a un libro de recetas, imagínese que usted va a un libro de recetas, ¿ya? ¿Qué le indica ese libro de recetas? Le indica, además de los ingredientes, le indica la cantidad de cada ingrediente que usted debe ingresar, ¿verdad? Entonces ahí le está presentando datos cuantitativos y además de cualitativos. Los cualitativos es cuando le dice huevo. Cuantitativo, 2 huevos. Un tercio es el dato cuantitativo y cualitativo, un tercio de una taza de leche, yo qué sé. Dependiendo de lo que desee preparar, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, cuantitativo es cuánto, la cantidad. Cualitativo es la cualidad, es decir, la característica. ¿Ya? Entonces, obviamente debemos presentar datos, ¿no? Aquí tenemos una ecuación. Seguimos. Ayúdeme, Diana. Medicina. ¿Por qué se relaciona con la medicina? Los productos naturales o los obtenidos por el síntesis a partir de una sustancia química son aprovechados en la práctica médica para suministrar el organismo sustancias específicas que ayudan a conseguir el alivio o curación de las enfermedades. Muy bien, ¿no? Entonces, mire, para realizar los medicamentos, ¿qué aprovechamos nosotros? Aprovechamos ciertos elementos, ciertos compuestos ¿de qué? De otro tipo de material, ¿verdad? Entonces, eso se sintetiza, bueno, mediante una determinada cantidad de estos compuestos, se forma lo que viene siendo una vacuna o una pastilla, etcétera, ¿no? Entonces, para eso, nosotros debemos primero saber cómo separo tal compuesto de lo que viene siendo... A ver, ¿qué les digo? Nosotros debemos aprender a separar cada uno de estos compuestos, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, si deseo hacer los típicos productos que dicen que son a base de sábila, obviamente no le van a poner la sábila dentro de ese recipiente. Son ciertos compuestos que se aprovechan de la sábila, ¿sí? Para poder elaborar ya sea un champú, una crema, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente se relaciona en la medicina para eso. Genética. Ayúdeme, ¿quién me toca? Emily. Genética. La genética trata acerca de la herencia biológica, la cual está ligada a los procesos que ocurren en la célula.
promoviendo su desarrollo mediante reacciones químicas que suministran materia y energía. Profesor, tiene apagado el audio. Sí, disculpen. Disculpen. Cuando hablamos de genética, ¿sí? Estamos ya hablando a nivel estructural, ¿verdad? Estructural. Entonces, imagínense que la típica prueba, ¿no? La prueba de que si es o no hijo del padre, ¿sí? ¿Qué se tiene que hacer allí? Se tiene que hacer reacciones para ir probando si en verdad el, el ADN es idéntico, ¿no? Es idéntico, o no idéntico, sino que es herencia está heredado el ADN hacia el hijo, ¿sí? De no ser así, obviamente no sería hijo. Entonces, para eso también utilizamos lo que viene siendo la química. Ustedes en algún momento, en alguna película, en alguna propaganda, han de haber visto los típicos laboratorios, ¿no? Donde hay una muestra de sangre y hay un laboratorista añadiendo sustancias químicas, ¿no? Esto es para que cierta parte del material reaccione y cierta parte no, ¿sí? Está pensada justo para eso. Ya, botánica, Aarón. La botánica se encarga de estudiar la anatomía, morfología, fisiología y reproducción de las plantas. En este estudio están involucradas las sustancias químicas necesarias para construir sus órganos y la energía para su funcionamiento. Ejemplo de ello es la fotosíntesis, que permite sintetizar su propia materia orgánica. Muy bien, lo mismo que hablábamos en antes de la biología, ¿no? Así como los seres humanos también tienen esa característica, las plantas también. Las plantas también tienen esa misma característica, la de aprovechar la luz solar y los nutrientes que tienen en el lugar donde están sembrados, para así producir su energía y su alimento. Además recuerde que también la botánica como tal se trata del estudio de la planta como tal y cuáles son los posibles nutrientes que lo pueden beneficiar. ¿Sí? Beneficiar. De allí una rama de la industria, por ejemplo, la agricultura, que eso ya lo vamos a ver dentro de... Y a la siguiente persona, yo creo que ya están todos, vamos... Falta Cisneros, creo. Cisneros, ayúdeme con La fisiología se encarga de estudiar las funciones y los fenómenos vitales de los seres organizados. En ellos ocurren fenómenos en los que la química también participa. Bueno, para no redundar lo mismo que vimos en antes, ¿no? Todas las reacciones que un cuerpo humano se puedan ejecutar y qué es recomendable para cierto tipo de personas, ¿no? No es lo mismo, no es la misma alimentación para una persona que se está preparando para una competencia a una persona que lleva una vida sedentaria, ¿sí? Y qué tipo de alimentos le benefician ese tipo de entrenamiento o de vida sedentaria. Ahorita sí vamos a repetir. ¿Quién fue el primero? Creo que David, ¿verdad? O Montalbán. Montalbán fue el primero. Montalbán, teología. Espérese. Montalbán, ¿sí vive? ¿Cuál, profe? Geología. Geología. La geología trata sobre la formación de la roca y los cambios que han experimentado desde su origen hasta su estado actual.
Aquí la química contribuye en el estudio de la composición de las rocas. Muy bien, muchas gracias, ¿no? Cuando hablamos de geología y el estudio de rocas, estamos hablando, por ejemplo, imagínese que usted toma una pala y todo lo que recoge dentro de esa pala lo pone en estudio. Obviamente, dentro de ese material, habrán muchos elementos, ¿sí? Muchos elementos, muchos compuestos, material orgánico, inorgánico, etcétera, ¿no? Entonces, la geología trata de eso, además del estudio de las rocas. Obviamente, si imagínense nosotros cuando queramos tratar la minería, ¿qué debemos hacer primero? Estudiar el suelo, ¿sí? Estudiar el suelo, dónde el suelo es más blando, dónde el suelo es más duro, etcétera, para poder saber cómo va a ser la perforación, imaginemos que queremos hablar de perforación. Porque obviamente en un suelo más blando, bueno, no es muy favorable un suelo blando para hablar de minería, pero más o menos es para que ustedes entiendan que primero hay que hacer un estudio de ese suelo, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero conseguir oro, obviamente debo de primero hacer el análisis a ver si en esa situación, ¿sí?, es factible encontrar ese material, ¿no? Y además de qué otros materiales puedo aprovechar, además del oro, obviamente, ¿no? Ya, la siguiente persona, arqueología, ahí sí creo que era Davis Bond. La arqueología se encarga de reconstruir culturas antiguas mediante el estudio de los restos de materiales, cuya composición química son típicas de ese tiempo. De esta manera se establecen las características de una cultura en particular. Muy bien. Incluso existe la prueba llamada la prueba del carbono, ¿no? La prueba del carbono que establece, mediante ese análisis, establece cuánto tiempo aproximado tiene un determinado fósil, ¿sí? Un determinado fósil. Porque el carbono tiende a perdurar, ¿no? Tiende a perdurar durante millones de años. Entonces, al hacer esa prueba, miren cuánto tiempo aproximado tiene y ahí es que dicen, ¿no? Tienen tantos millones de años, tantos miles de millones, tantos miles, etcétera, ¿no? Y como ahí bien lo decía, van indicando a qué cultura pertenece. A qué cultura pertenece, si pertenece a la egipcia, a la romana, a la griega, etcétera, ¿no? Ya, ecología. ¿Quién le tocaba? Creo que era Emily, ¿verdad? A ver, Emily. Diana creo que era. Emily, ayúdenme. Ecología. En razón de que la ecología estudia la relación de las plantas y animales con su ambiente físico y biológico. Esta se vincula con la química, puesto que los compuestos del aire, suelo y agua son parte del entorno físico. Muy bien, ¿no? Cuando hablamos del aire, en el aire, por ejemplo, hay millón compuestos, millón elementos. Por ejemplo, los más famosos tenemos el agua, que está en estado gaseoso, tenemos el oxígeno que respiramos, el CO2, etcétera, ¿no? Y así mismo, para no redundar con respecto a lo que viene siendo biología, botánica, etcétera, obviamente se trata de los mismos análisis, ¿no? Ya de plantas, del agua. Ayuda mediana con toxicología. La química es un apoyo de la toxicología, ya que se estudia los mecanismos de la acción de las sustancias químicas en los sistemas biológicos, los efectos que produce y la forma de los cuadros, de los Curarlos. Ya. Muy bien. Lo que hablábamos la vez pasada, ¿no? De que la química no solo ha sido la culpable de la destrucción, digamos, del medio ambiente, sino que también, hoy por hoy, debe ser la amiga para buscar las soluciones a esos temas. Y aquí hablaba justamente de
qué efectos tienen ciertos materiales tóxicos y la forma de neutralizarlos, que es la que se busca siempre, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes no sé si conozcan el concepto de aguas negras. Aguas negras son todas esas aguas que se van botando cuando uno va al baño, cuando se lava las manos, en la ducha, etcétera, ¿no? Esas son las consideradas aguas negras. Bueno, existen aguas grises y aguas negras, pero aquí en Balsar yo creo que todos son aguas negras. Ya, pero esas aguas negras, antes de lanzarse al mar, deben ser tratadas, ¿sí? Tratadas. Espera un momento. Esa es la ventaja de estudiar en el liceo, que en el liceo casi no hay ruido. Pero bueno, lo que le decía, ¿no? Esas aguas negras deben ser tratadas previo a lanzarse al río o al mar. No sé si eso pasa aquí en Balsar, yo creo que aquí van directo, ¿verdad? Pero bueno, ¿cómo se trata? ¿Cómo se trata? Obviamente mediante procesos químicos, ¿sí? No es solo echarle una fundita de cloro y ya eso está solucionado, ¿no? Hay que hacer filtraciones, por ejemplo, de los métodos que vamos a ver. Hay que hacer filtraciones, hay que hacer curaciones, etcétera, ¿no? Y por último, farmacología. ¿Quién me ayuda? Belki, ayúdenme. La farmacología trata acerca de los medicamentos que son sustancias químicas dosificadas que se aplican a un organismo vivo para prevenir, aliviar o curar una enfermedad. Muy bien, ¿no? Para no ser redundante, ya lo vimos en medicina, lo mismo, ¿no? Se necesita buscar cierto tipo de compuesto que ayude a aliviar cierto tipo de enfermedad. Obviamente esa pastilla no está hecha, no es que la cojo de la mata y la saco, no. Uno debe investigar y saber qué tanto de cierto material debo de ingresar, de qué tanto del otro, porque si yo lo hago mal, al final y al cabo va a terminar siendo dañino para la salud en vez de mejorarlo. ¿Ya? Muy bien. ¿Y por qué yo les indico todo esto? Mire, ¿por qué les indico todo esto? Porque ustedes tienen una formación, ¿verdad? Van a tener una formación y en algún momento van a decidirse encaminar hacia algún tipo de carrera, ¿verdad? Entonces, mira aquí, cuando hablamos de la química, usted se podrá dar cuenta que la química está relacionada con muchas carreras. Entonces, es igual de importante aprenderla que la matemática, es igual de importante aprenderla que la física, es igual de importante aprenderla que la biología, etcétera, ¿no? Que las ciencias sociales y demás. ¿Por qué? Porque en cada campo que nosotros estamos viendo, o con cada ciencia que nosotros estamos viendo, se está relacionando directamente la química. ¿Ya? Se está relacionando. O por lo menos para que usted tenga una cultura general al momento de desarrollarse como ese profesional. ¿Sí? Por ejemplo, si usted estudia botánica, está bien, quizás a usted lo único que le interesa es, yo qué sé. Imaginemos que a ustedes ya le dan el fertilizante ya elaborado, ¿sí? A lo mejor, le dan el fertilizante ya elaborado. Pero usted debe tener una idea mínima, por lo menos, de qué está formado ese fertilizante. Al momento de usted leerlo, ya cuando usted, por ejemplo, ya cuando veamos compuestos y demás, usted cuando coja un recipiente y empiece a leer cuáles son los ingredientes, a ustedes ya no se le van a hacer ajenos, o no es que va a decir, uy, ¿qué es esto? Yo no entiendo, lo dejo ahí nomás. Ya usted ya lo va a relacionar con los conceptos que ya ha estado viendo, ¿no? Por eso que es importante la química y es importante que usted le coja cariño a la química. Porque la química es muy fácil. Es muy fácil. Igual que la matemática, igual que la física. Lo difícil lo hacen los estudiantes, ¿sí? El estudiante que no practica, que no lee. Por ejemplo, mira ahorita, solo estamos leyendo, ¿sí? Pero yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes volvieron a leer lo que ya revisaron? Entonces, a lo mejor allí es que se nos hace complicado. Ya cuando yo digo, es que yo no leo. Pero ya la química se me hace difícil. No es que eso está difícil, porque yo no leo, obviamente. Ahora, seguimos.
¿Qué relación guarda la química con las diferentes ramas de la producción? Me dice. Mira, ahorita sí ya vamos a ver cuáles son las ramas de la producción relacionadas con la química. Y esto sí les va a quedar como, bueno, vamos a leer y las que nos queden le queda como tarea. Vamos a organizar así mismo dos foros. Uno, un foro en relación a las ciencias y otro foro en relación a las ramas de la producción. Lo mismo, ¿no? Seleccionan un tema, van al foro y escriben. Yo considero que la química se relaciona con, por ejemplo, si usted seleccionó farmacología, se relaciona con la farmacología porque hay que hacer tal cosa para elaborar tal cosa. Y más que suficiente ese concepto. No es un copia y pega, como ya les mencioné. Si ustedes hacen copia y pega, yo le copio y pego, pero una nota de 5. ¿Ya? Si ustedes redactan, según su pensar, redactan una idea bien hecha, bien elaborada, yo le copio y pego una nota de 10. Si redactan su idea mal elaborada, es decir, que no se entiende, etcétera, quizás le pongo una nota de 7 si se entiende un poco, o de 5 si no se entiende nada. Pero obviamente para que no se entienda nada, debió haberlo redactado muy mal. Así que 5, un chico que exponga su idea, yo creo que es muy difícil. A ver, empecemos. Aarón. Joven Aarón. Ayúdeme, ¿por qué la química se relaciona La agricultura. con la agricultura? Agricultura, con el propósito de mejorar la productividad y satisfacer las necesidades de alimentos, recurre al uso de gran cantidad de sustancias químicas como abonos y fertilizantes. Para el empleo utiliza otras sustancias como pesticidas, fungicidas y nematicidas. Muy bien, Aarón, muchas gracias. Mira, aquí las personas que viven cerca del campo o que están relacionadas con el campo, que aquí al menos en Balsar son bastantes. Entonces sabrán a lo que se refiere este concepto, ¿no? Por ejemplo, si yo dejo que determinado producto se desarrolle a su tiempo, es decir, de manera natural, el producto va a demorar más en desarrollarse. Y quizás no se desarrolle en una cantidad productiva. Por ejemplo, imagínense que, pongo ejemplo, no significa que sea así. Planto un manzano. Entonces el manzano crece y cuando ya es la etapa de producción, si es de forma natural, el manzano quizás le dé 6 manzanas, imaginemos, ¿no? No es que le va a dar 6 manzanas, imaginemos que le da 6 manzanas. Ahora, ¿qué hizo la química para cambiar esto? Pues creó los llamados fertilizantes, abonos, etcétera, que aceleran la producción de eso. ¿Por qué? Porque si antes el manzano demoraba 3 meses, yo qué sé, en poder dar su fruto, ahora el manzano va a demorar 2 meses, 1 mes, ¿sí? En poder dar esos frutos. Y no va a dar 6, va a dar quizás ya de 20, ¿sí? Todo esto debido a la necesidad del alimento, al crecimiento poblacional. Las personas necesitan comer, entonces se necesita de que, 1, el tiempo se reduzca de producción, y 2, que la producción sea aún mayor, ¿verdad? Entonces de allí nace estos abonos y fertilizantes, que también hacen daño, obviamente, ¿verdad? ¿Cuántas veces no hemos escuchado que el uso de fertilizantes y abonos puede ser dañino para la salud a largo plazo? Que lo mejor es comer natural. Pero bueno, justamente para eso es que se ha evolucionado la química y se está buscando cada vez fertilizantes y abonos menos dañinos para la salud, ¿sí? ¿Y qué hablamos del control de plagas? Pues obviamente también, por ejemplo, hay plagas que atacan al cacao, plagas que atacan al maíz, plagas que atacan al arroz, etcétera, ¿verdad? Y cada plaga es diferente y para cada plaga se necesita un tipo de pesticida diferente. Entonces, obviamente, usted necesita poder identificar qué tipo de compuesto, qué tipo de elemento le hace daño a la plaga, pero no a la siembra. Imagínense que yo cojo de loco y digo, no, es que esto sí mata al gusano. Creo que el gusano es la plaga que molesta
o que ataca al maíz. Entonces, imaginemos que yo digo, no, es que esto mata el gusano. Imaginemos que usted coge el raigón y le tira un gusano y lo mata. Entonces, no, este sí mata al gusano. Entonces coge y comienza a fumigar toda su plantación de baigón. ¿Qué va a pasar allí? Sí, quizás se muera el gusano, pero también quizás se le muera la mata de maíz. Y si no se muere la mata de maíz, se le va a morir la persona que consuma su maíz. Entonces, justamente la química nos ayuda a que nosotros sepamos qué tipo de productos le hacen daño. En este caso a la plaga, pero no al alimento y tampoco a la siembra en este caso, ¿no? ¿Se entiende, verdad? Ahora, para la industria de alimentos, ayúdeme, Cisnero. Para la conversión de productos de alimentos como enlatados, embutidos, bebidas alcohólicas, se aplican sustancias químicas que ayudan a aumentar la vida útil de los alimentos, a regular los índices de acidez y para controlar la buena calidad de los mismos. Muy bien, ¿no? Mira aquí, yo creo que el concepto está muy claro. Cuando hablamos de la industria de alimentos, una de las partes en la cual se enfoca la química son los conservantes, ¿no? Los conservantes. ¿Por qué? Porque el producto así natural, un producto así natural, tiende a descomponerse muy rápido, ¿verdad? Tiende a descomponerse muy rápido. Incluso hasta las mismas frutas se le tira un conservante, una capa superficial, para que los medios externos no la afecten. Por ejemplo, hablamos de frutas de exportación, ¿no? También algunas que están expuestas en supermercados. Pero esto más se ve, por ejemplo, en los enlatados, ¿no? En los enlatados, usted ve cuánto es la duración de vida o la duración de etapa de consumirse de un enlatado, eso llega a ser hasta 2 años, 3 años, 4 años, etcétera, ¿no? Entonces, también asimismo, ¿en qué se basa la química? Pues debe de buscar los medios en los cuales agregar algún tipo de compuesto que haga que ese alimento perdure y no sea atacado por los microorganismos, ¿no? Y lo descompongan de manera rápida. Imagínense en antes, de manera muy artesanal, ¿qué se hacía? Bueno, las primeras personas descubrieron que a colocarle sal, que es un compuesto químico, obviamente, al ingresar sal, a colocarle sal a las carnes bueno, sí, a todo tipo de carnes, ¿no? Peces y demás, esto reducía la cantidad esto aumentaba la cantidad de tiempo consumible de un alimento. Luego también se descubrió que si yo al jugo le tiraba azúcar, por ejemplo, esto también aumentaba. Usted haga la experimentación usted mismo. Haga un jugo natural de naranja y haga mismo jugo, pero échele azúcar ahora. Usted se dará cuenta que en el mismo paso de tiempo, el jugo sin azúcar se le va a empezar a poner más ácido.